Les recuerdo que estamos leyendo el capítulo sobre el agradecimiento, ¿no? En realidad la paciencia y el agradecimiento. Terminó con la paciencia y empezó con el agradecimiento. Y está pasando revista a las cosas que deben agradecerse. Habló, digamos, de que en realidad lo más importante de todo son las bendiciones del más allá. Y de ellas, evidentemente, la mayor bendición es entrar al paraíso. Ahora va a hablar de las bendiciones en este mundo. Solamente considera importantes aquellas que sirven para la otra vida, ¿no? Y dice así: en cuanto a las bendiciones en este mundo, las que no son un medio para la felicidad en el más allá, no son realmente bendiciones. Las que sí son un medio para el más allá se dividen en 16. 4 están en el alma, o conciernen al alma o al corazón, 4 en el cuerpo, 4 en lo exterior al cuerpo, y 4 son comunes a las 12 mencionadas. O sea, hay 4 para cada nivel: el alma, el cuerpo y lo que está fuera de nosotros, y hay 4 que son comunes a esas 12. Las bendiciones o virtudes del alma. En cuanto a las 4 que están en el alma, lo llama dil acá, ¿no? Dil, que quiere decir el corazón. También es una palabra persa y también turca, que ha pasado al turco, ¿no? Son, primero, el conocimiento de lo revelado. Segundo, el conocimiento de las relaciones mutuas. Tercero, la continencia. Y cuarto, la equidad o justicia. El conocimiento de lo revelado es conocer a Allah Ta'ala, sus atributos, sus ángeles y sus mensajeros. El conocimiento de las relaciones mutuas es aquello que ya hemos discutido en este libro al tratar los obstáculos del camino que mencionamos en la parte dedicada a los destructores. Asimismo, al tratar las provisiones del camino en la parte sobre los actos de adoración y en la parte sobre las relaciones mutuas. Y por último, al hablar de las estaciones espirituales en la parte referida a los salvadores. Todo se ha dado a conocer en esta obra. El muamalat son las relaciones mutuas del ser humano, que abarca muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, las relaciones con los demás, qué cosas son lícitas y qué cosas no lo son. ¿En qué digamos, me excedo en esas relaciones mutuas con los demás, en la manera de tratarlos? Y eso incluye a todos los vicios éticos, a los cuales se refirió oportunamente en la tercera parte de la obra, como por ejemplo la codicia, la envidia, el no contener la lengua e incurrir en la calumnia, el chismorreo, etcétera, etcétera. Y después todas aquellas cosas que hacen a los medios de vida, inclusive, y cómo manejar eso, ¿no? La continencia, el afa, es alcanzar la perfección del buen carácter, doblegando al poder de la concupiscencia y al poder de la ira. La equidad o justicia es no eliminar esas potencias del alma, la concupiscencia y la ira, porque sería una imperfección, sino impedirles que nos dominen y guíen, porque sería una injusticia. En lugar de eso, hay que controlarlas con una balanza justa, como dice el Altísimo en el Corán: no seáis injustos al pesar en la balanza, y estableced el peso con equidad sin malversar la balanza. Esto es de la sura Ar-Rahman. تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Acá está interpretando ese equilibrio y esa equidad en la manera en que uno trata a su deseo, a sus deseos, y a eso que se define como el Quwa al-Ghadabiyya, el poder de la ira que hay en nosotros, que es aquello que nos circunscribe como individuos, ¿eh? De alguna manera, parte de nuestra condición de individuos es que defendamos nuestros derechos, que nos defendamos a nosotros mismos. Y también tenemos deseos,
algunos de los cuales son lícitos de satisfacer, y eso está inclusive en el Corán. Lo que hay que tener en esto es un equilibrio. Es imposible eliminar esas potencias del alma, son parte de la condición humana. Lo que hay que hacer es someterlas a lo superior en nosotros y dejarlas avanzar solamente en la medida de lo lícito. Bueno, las bendiciones del cuerpo. Las 4 bendiciones del alma anteriores no se perfeccionan si no es con las bendiciones del cuerpo, que son 4. Buena salud, fuerza, belleza y una larga vida. Que la felicidad espiritual en la otra vida requiera de salud, fuerza y larga vida no es un secreto, porque sin ellos no puedes obtener el conocimiento, la acción, el buen carácter y las virtudes del alma que hemos mencionado. Pero incluso no menos necesaria es la belleza, aunque alguien la desprecie ante la importancia de la salud, la fuerza y una larga vida, porque las necesidades de una persona bien parecida son satisfechas más rápidamente y su prestigio entre la gente es mayor. La belleza de una persona es como el prestigio y la riqueza en este sentido, y todo lo que es útil para satisfacer las necesidades de este mundo también es útil como un medio para la otra vida. Este mundo es como la tierra de labranza del más allá, y sus provisiones, lícitas y buenas, son la causa de la felicidad en la otra vida. Además, un buen exterior indica por lo general un buen interior, y es un don que se obtiene al nacer. Generalmente, cuando alguien es embellecido exteriormente, también es adornado con un buen carácter. Por esto es que se dice, no hay un feo sobre la tierra cuyo rostro no sea más bello que lo que hay en su interior. Dijo el mensajero de Allah, procurad lo bueno que necesitéis ante los de bello rostro. Y acá algo que dijo arriba tiene que ver con el hadiz que dice, la mejor de las felicidades es una vida larga obedeciendo a Allah Ta'ala. Y dice también el autor en la obra mayor, y por eso los que cultivan el arte de la fisionomía, Ashab al-Firasa, dicen, el rostro y los ojos son un espejo del interior. Y se dice, la serenidad de las facciones es un signo de lo que hay en el alma. O sea que es importante también la apariencia. El profeta cuidaba su apariencia externa y lo consideraba como un regalo para los demás. Hay algún hadiz ahí donde alguien toca su puerta y antes de atender, él se arregla un poco el cabello y se peina. Y el profeta siempre ponía un buen rostro ante la gente. Ya él era de una belleza sublime como ser humano y trasuntaba en su rostro todo lo que había en su interior. Hay una relación entre el aspecto externo de la persona y lo que lleva dentro. En realidad uno tiene que cultivar lo que hay adentro, sobre todo, y eso se va a manifestar también exteriormente. Esa es una merced, en la medida, naturalmente, de que se utilice para el bien, ¿no? También está la belleza puramente sensual, digamos, pero acá está hablando de otra cosa, ¿no? Omar ibn al-Khattab decía, cuando mandéis un mensajero, elegid a alguien de rostro bello y nombre agradable. Y dicen los alfaquíes, cuando se equiparan los rangos de los orantes en cuanto al conocimiento de la ley sagrada, la piedad y la recitación del Corán, entonces el de rostro más bello entre ellos tiene prioridad para dirigirlos como imán. Y hay que saber que no se prefiere a esos bien parecidos para despertar las pasiones, porque eso es cuestión de mujeres, sino porque quien tiene una buena estatura, apariencia y facciones regulares no es rechazado por los ojos y los corazones. Es cierto esto que está diciendo, ¿no? Si algo es muy disonante en una persona, eso provoca de alguna manera una especie de tensión. Y antes sabía mucho de esto con esa ciencia que se llama Ilmul Firasa, la ciencia de la fisionomía.
Hay dos tipos de ilmul firasa, ¿no? De ciencia de la fisonomía. Hay una formal, en donde se estudia y se dice lo que significan en cuanto al carácter, la forma de los ojos, el tamaño y la forma de la nariz, las características de los labios, de la boca, ¿sí? De los pómulos, etc. Todo eso está, digamos, explicado en algunas obras que hay sobre fisionomía clásica en el Islam. Después está la firasa del creyente, el que dijo en la vía alayhi salatu wasalam, temer la mirada del creyente, porque él desentraña lo que hay en los corazones. Decía, porque él ve con la luz de Allah. O sea, ve lo que hay en las personas realmente, ¿sí? Y hay muchas historias sobre eso, de gente de los sheikh, de compañeros del profeta, ¿sí? Que veían el rostro de alguien y sabía lo que les estaba pasando, o si habían hecho algo malo, inclusive si venían de hacer algo malo, ¿sí? Y cuáles eran sus verdaderas intenciones. O sea, saber lo que está oculto normalmente, como si alguien pudiera leerle el pensamiento al otro a través de su rostro. Hay muchas de esas cosas que no sabemos y que, bueno, apenas sí tenemos algunas referencias de lo que hemos leído. Las bendiciones exteriores al cuerpo. En cuanto a las bendiciones externas al cuerpo son la riqueza, el prestigio, la familia y el noble linaje. La necesidad de riqueza para el más allá debe entenderse en el sentido de que si alguien que anhela el conocimiento y la perfección no tiene nada y debe ocupar todo su tiempo en procurarse el alimento de cada día, ¿cómo hará para hacer otra cosa? Un monto adecuado de riqueza es entonces una bendición para la fe. Acá, y por esto el profeta dijo, qué buena es la riqueza correcta de un hombre justo. Es un hadith, ¿no? En cuanto al prestigio, lo que se llama yah, ¿sí? Yah es una palabra que, digamos, abarca muchas cosas. Es el respeto y honor que uno tiene entre la gente. Es una palabra que tiene muchas connotaciones. Y dice, esto es algo necesario porque quien no lo tiene vive siempre avergonzado y desdeñado y no está a salvo del ataque de sus enemigos. No obstante esto, el exceso de riqueza y fama es perjudicial. En relación con esto, el que el mensajero de Allah dijo, quien amanece con el cuerpo saludable, seguro en su grupo y teniendo comida para ese día, es como si se le hubiera dado la posesión completa de este mundo. Y esto naturalmente no se logra sin riqueza y prestigio. Dijo el mensajero de Allah, qué buena ayuda para la piedad ante Allah es la riqueza. Ya, digamos, en el capítulo dedicado en la parte tercera de la obra, ahí todo digamos, está tratado el tema de la codicia y de la atadura que puede ser la riqueza de este mundo, y hay una profunda discusión entre qué es preferible, si la riqueza o la pobreza. Y llega a una conclusión de que, como que en general la riqueza es un problema. De todas maneras, cuando acá habla de riqueza, no está hablando de la riqueza en el sentido en que entendemos la palabra riqueza. Riqueza para el Ghazali significa tener lo suficiente para vivir sin una gran dependencia, digamos, sin pasar por grandes vicisitudes, ¿sí? No es la riqueza como la entendemos nosotros. Esa riqueza como la entendemos nosotros, que es la gran holgura material, está en general considerada como un contrapeso en la vida espiritual. Y lo dice el Corán, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna
En verdad el hombre se extralimita, o sea, transgrede los límites cuando se ve rico y autosuficiente. Bueno, y en la parte correspondiente habla mucho de esto. De todas maneras, en su justa medida y en una persona dedicada a la vida espiritual, tener cierta cantidad de bienes para eso es muy útil. Ahora me acuerdo de una anécdota que está en la Risala del Kushairi, que había un famoso sheikh, un sufi muy grande, antiguo, ahora no me acuerdo el nombre, que cuando le traían o sea, él tenía unos campos, ¿sí? Unos campos que los daba en arrendamiento por el trabajo. Es un tipo de contrato lícito en el Islam, ¿no? Tener un campo y, digamos, dárselo a alguien para que lo trabaje por una parte de la producción. Entonces, cuando le traían esa producción, agarraba el grano así en las manos y dice, no cambiaría esto, ¿sí? por ninguna otra seguridad de este mundo. ¿Y por qué lo decía? No lo decía por apego a esa, digamos, a esa propiedad que tenía, sino porque eso le permitía dedicarse tranquilo al recuerdo de Allah, digamos, al retiro espiritual, etcétera, cosa que si tenía que ganarse la vida no podría hacerlo. Pero por otro lado, quizás superior a ese grado, son aquellos que pueden estar en el mundo trabajando, pero siempre enfocados digamos, en su meta del otro mundo, sin ser alterado por las vicisitudes del mundo, ¿no? de la dunya. Pero eso es extremadamente difícil, requiere mucha fortaleza interior, ¿no? Bueno, en cuanto a esposa e hijos, son una bendición en el camino de la fe, porque gracias a ellos es posible liberarse de tareas menores y protegerse del perjuicio de la pasión. Respecto de esto dijo el mensajero de Allah: qué excelente ayuda para el din es la esposa virtuosa. A ver, acá debe haber algún otro hadiz, vamos a verlo. Bueno, sí. Ya discutió oportunamente el tema del matrimonio, ¿no? O sea, la mejor condición y la que responde a la sunna para el hombre es estar casado, porque eso encarrila de alguna manera el deseo sexual, por lo menos en buena parte de la vida de la persona, ¿no? Digamos, en ese sentido, es una protección. Por eso el profeta, alayhi salatu salam, decía: se eligen las mujeres se eligen las esposas por tres cosas: por su belleza, por su din o por su linaje. O sea, por si es de buena familia, digamos, por si es hermosa, o por si o por su riqueza. Y dijo: elegidlas por el din, ¿sí? Elegid a vuestras esposas por su buen din, digamos, por su buena práctica de la fe. Porque eso es lo mejor, en realidad. Todo lo otro es bastante pasajero y propio, más vale, de las ambiciones mundanas, ¿no? O de los deseos. Y cuando Umar preguntó al vedar el profeta la acumulación de riquezas mundanas, y entonces, ¿qué debemos tomar de este mundo?, él contestó: que cada uno de nosotros tome un corazón agradecido, una lengua recordante de Allah y una esposa creyente y virtuosa que lo ayude para su otra vida. De los hijos virtuosos, por otro lado, pueden esperarse sus súplicas cuando muramos y son una ayuda en la vida. Los hijos buenos son como las manos, los pies, las plumas y las alas de un hombre, pues le permiten alcanzar el éxito, pero son una bendición solo para quien se cuida del perjuicio de ambicionar con ellos logros mundanos. Por lo que dice el Corán, ¿no? زُوِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
o el banín, etc., ¿no? Le fue engalanado al ser humano el amor por las cosas de este mundo, de las mujeres, los hijos, etc. También en una época la cantidad de hijos era una especie de logro mundano. Lo importante en los hijos es poder educarlos, que sigan el sendero recto, ¿sí? Darles un buen ejemplo, bueno, muchas cosas que ya hemos hablado otras veces. A ver si acá había alguna otra cosa. Esto es lo que dice el Corán, ¿no? Entre vuestras esposas, creyentes, entre vuestras esposas y vuestros hijos hay enemigos vuestros. Tened pues cuidado con ellos y sabed que vuestras riquezas y vuestros hijos son una tentación. O sea, hay una fitna, ¿sí? La familia es una fitna para el creyente, ¿no? Porque por un lado puede ayudarnos y por otro lado también nos coloca a menudo en una situación difícil, que nos lleve a cometer actos ilícitos por algo que necesitamos o que creemos que necesitamos para la familia. Por ejemplo, cuando en la época preislámica se mataba a las niñas recién nacidas, o otros actos por el estilo, hechos por temor a la pobreza y demás respecto de la familia, todo eso indica falta de fe, ¿no? Y de confianza en Allah. Bueno, en cuanto a poseer un linaje honorable, es efectivamente una bendición, y por eso es que el liderazgo proviene de la tribu de Quraysh. Dijo el mensajero de Allah: elegid para vuestras simientes a los apropiados. Y dijo también: cuidaos del verdor de los muladares. Y cuando le preguntaron: ¿qué es el verdor de los muladares?, respondió: la mujer hermosa de un linaje malo. ¿Sí? En fin. Bueno, debes saber que ese linaje al que se alude no es el de los señores de este mundo, sino el linaje del árbol del mensajero de Allah, del cual provienen los imames del conocimiento, los justos y piadosos, engalanados con la sabiduría y la acción congruente con ella. Porque esto también es una bendición, ya que de una noble raíz surge por lo general un noble retoño, como afirma el Altísimo. Y el padre de ambos fue un hombre justo. Y el padre de ambos era un hombre justo. Esto está en la historia de Moisés y el Heder, ¿no? La riqueza, esa riqueza que estaba escondida en una pared que estaba a punto de caerse, y el Heder la arregla, ¿sí? Y Musa le dice, porque la gente de ese pueblo los había rechazado, no les había brindado hospitalidad. Y Musa le dice al Heder: podrías haber pedido una recompensa por ello, ¿sí? Por arreglar esa pared. Y después al final el Heder le explica que, digamos, ahí había un tesoro que había dejado el padre, que era un hombre justo para sus hijos, y la razón por la cual el Heder arregla eso es para que no lo descubrieran y lo encontraran esos hijos que habían quedado huérfanos cuando crecieran. Bueno, ese es el conocimiento, eso es lo que se llama ilm ladunni, un conocimiento que viene de nosotros. Es el conocimiento del que se habla en el sufismo, una inspiración que viene directamente de Allah sobre cuál es el curso oculto de los acontecimientos, y que hace que algunas veces haya comportamientos inexplicables, pero que tienen una finalidad que proviene de esa inspiración y que finalmente es algo bueno y es lo que Allah quiere. Bueno, las bendiciones que son comunes a todas las demás. En cuanto a las bendiciones que son comunes a todas las demás son, primero, la guía, hidayah, la buena dirección, rushd, el apoyo, ta'id, el enderezamiento, tasdid, porque no hay bendición sin acuerdo y favor divino, ya que es algo de lo cual nadie puede prescindir. El significado de tawfiq, ¿sí?,
es que haya una concordancia entre el querer del siervo y la predestinación y el decreto divino. Y esto abarca lo bueno y lo malo, así como la felicidad y la desgracia. No obstante, se ha vuelto costumbre aplicar este término específicamente solo a la concordancia entre el querer del siervo y la predestinación en aquello que beneficia al siervo de Allah. Y esto, lo que beneficia al siervo de Allah, se consigue con 4 cosas. La primera es la guía, algo de lo cual nadie puede prescindir, porque si una persona está buscando la felicidad en la otra vida, pero no conoce el camino verdadero, sino un camino errado, ¿de qué le sirve tener voluntad y capacidad sin guía? De ahí que se nos haya dotado de ambas, como él dice. Él es quien le dio a cada cosa su naturaleza, ¿sí?, su halq, y luego la guió, ¿no? O sea que Allah ha guiado cada cosa, ¿no? O dice también, وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى, el que crea y conforma cada cosa para su función y la determina y le da una guía, ¿no? Bueno, bueno, algunas aclaraciones, pero no vale la pena acá entrar en eso. Bueno, debes saber, empero, que la guía, la hidayah, ¿sí?, ¿qué es eso que pedimos, no? Ihdinas siratal mustaqim, pedimos todo el tiempo en la, digamos, en la Fatiha. Debes saber, empero, que la guía tiene 3 grados. El primero es una guía general que permite distinguir el bien y el mal. Él le ha concedido esto a todos sus siervos, a algunos con el intelecto y a otros con la enseñanza de sus mensajeros. Y por esto es que se dice sobre la guía general con el intelecto. Y le hemos mostrado al hombre cómo distinguir las 2 vías, la del bien y la del mal. Y dice también sobre la guía de los mensajeros. En cuanto a la tribu de Samud, les guiamos, pero prefirieron la ceguera a la buena guía. Y con esto quiere decir que los elementos del Huda, de la guía, están en la escritura, en los mensajeros divinos y en el discernimiento del intelecto. Y que solo la envidia, la soberbia o el amor a este mundo ciegan el corazón del siervo, apartándolo de los sabios y de los profetas, algo que no haría una persona racional, o sea, una persona aql, una persona que actúa según su aql, que sigue su aql, que tiene impreso de alguna manera la guía en la fitra, ¿sí?, distingue cuando una cosa está bien, va por el buen camino, y cuando está mal. Es como que lo sentimos internamente. Ese sentimiento interno solamente es apagado o amenguado o tapado o velado por las pasiones, o sea, la codicia, la ira, las soberbias, etcétera, que son lo que ciegan esa guía interno que todos tenemos. El segundo grado es una guía especial que sigue a la guía general, que se manifiesta poco a poco como fruto del esfuerzo y la lucha interior, como la mujahada, ¿no?, que está expresada en este versículo del Corán, muy conocido y muy mencionado en el sufismo. A quienes se esfuercen por nosotros, les guiaremos por nuestro camino, por nuestros caminos. Y es también el significado de su dicho, y a quienes se dejan guiar, él les incrementará la guía. Es decir, el que pone un esfuerzo en esto, cada vez está mejor guiado. ¿Está? El que se esfuerza, Allah le facilita el camino. O sea que hay que dejarse guiar. Dejarse guiar significa incrementar el conocimiento de lo que trajeron los profetas, de la sunna, del comportamiento del Nabí, alayhi salatu wasalam, ¿no? Y todo eso. El tercer grado es la guía reservada para los elegidos, que es una luz que proviene del ámbito de la profecía y la santidad, cuando se ha perfeccionado la lucha interior. Es una guía hacia Allah Ta'ala, no hacia su camino, porque guía hacia aquello que no guía el intelecto, cuya función es aprender las ciencias. Es pues la guía absoluta a la cual alude el Altísimo al decir: di, por cierto, que la guía de Allah, esa es la guía, ¿sí? Es la guía por excelencia. Kul inna hudallah huwa al-huda. Esa es la guía verdadera, ¿sí?
y es llamada vida en su dicho. ¿Acaso a quien estaba muerto y le dimos vida poniendo para él una luz con la cual caminar entre la gente es igual a quien está entre tinieblas sin poder salir de ellas? Bueno, ya más o menos estamos en el horario. Es muy importante esta parte, está muy fundamentada, el tema de la guía, muy fundamentado en el Corán, ¿sí? Acá había alguna cosa que no leí, pero bueno, por ahí la vez que viene lo leemos para que quede claro algunas distinciones que hace sobre el tema del rush, el hidayah, digamos. Son palabras muy parecidas en árabe y puse por ahí una especie de distinción, pero la leemos la vez que viene, inshallah. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra, del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir ibn al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.